no es un fin en sí misma. La iglesia es un medio donde se va a ir manifestando la gracia de Dios a través de ella, a través de la iglesia. La boca de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, todo esto es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es una agencia que va a proveer para el mundo, para los propósitos de Dios, los propósitos salvadores, porque la iglesia es depositaria de la gracia y de la voluntad de Dios. Luego está el sentido de la misión. La iglesia no tiene una misión propia. No podemos nosotros trabajar en nuestros negocios personales ni enredarnos en los negocios de la vida. La iglesia tiene su propia misión. Por lo tanto, el conocimiento de esa visión de la iglesia será determinante para poder entender entonces su propósito de unidad, de lo que el Señor quiere. Cuando nosotros realizamos y vemos este contexto, entonces decimos, bueno, por mucho tiempo la iglesia ha permanecido, y especialmente en nuestra región, aquí en Concepción, una ciudad donde nos damos el lujo de tener 3 comunidades pastorales. Y en este sentido, los 3 estamos luchando por la unidad, pero en la medida que estamos luchando por la unidad, estamos defendiendo nuestros propios círculos, ¿no?, de comunión. Ahí está la paradoja. ¿Por qué razón? Primero, porque esta trilogía de propósitos, de giro, de pensamientos, ideas que vamos teniendo, nos deben de llevar a estar juntos para orar y apoyarnos entonces en forma recíproca. Para esto encontramos la incongruencia que se produce al estar tan pocos aquí luchando por esta unidad. Y aquí se nos producen a nosotros 3 aspectos que son tremendamente importantes de poder analizarlo. Primero, la independencia. Cada uno de nosotros defendemos nuestro patrimonio, la independencia. Yo, como decía la doctora en teología en la mañana, cada uno tiene su propia congregación, su propia denominación, su propio trabajo. Independencia. No necesito de nadie. Nosotros nos valemos por nosotros mismos. Y por lo tanto, no somos parte de un entero, sino estamos fraccionados en nuestras propias realidades. La independencia, la autosuficiencia, la capacidad personal para poder sobrevivir a los embates de esta sociedad. Este espíritu es malo, despreciativo, descalificativo, pero sin embargo existe. Lo otro es la dependencia. A veces se produce este antónimo que no nos bendice tampoco, ¿no? Depender mucho de otro, del otro. Y aquí entramos en fenómenos tan importantes como aceptar la realidad, otras realidades. Estamos a la expectativa de las rachas que van apareciendo de tiempo en tiempo para darle a la iglesia. Y parece ser que la iglesia viviera de rachas ganadoras. Primero es una cosa, después viene otra y las vamos agarrando todas. Y vamos dependiendo de ella para poder entonces buscar la acción y la palabra de Dios. Pero hay un tercer elemento que yo quisiera destacar en esta tarde: la interdependencia. La interdependencia. La dependencia es mala. No, el ser independiente también. Pero aquí la interdependencia es lo que estamos necesitando. Primero, porque la interdependencia es una reciprocidad de necesidades que se van produciendo dentro de nuestra vida.
yo necesito de mi hermano. Yo necesito de otro ministerio. No soy dueño de la verdad. No soy dueño de la verdad total y absoluta. No significa de que todo lo que se me ha revelado solamente ha sido exclusivo a mi propia realidad. Yo voy reconociendo que dentro del pueblo de Dios, dentro de esa pluralidad maravillosa en la cual dones y talentos, llamados ministeriales, que no todo el cuerpo puede ser una mano, pero la mano no le puede decir al pie no te necesito. Aquí dentro de esta realidad se produce lo que se ha llamado la simbiosis, es decir, necesitamos del otro para vivir. Un miembro solo no puede sobrevivir, pero un miembro con otro se ayuda. Las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice el apóstol, para ir recibiendo entonces crecimiento, necesitamos bendecirnos con palabra rema, la palabra para el hoy y la palabra para el ahora. Necesitamos la palabra pertinente, y esta palabra no solamente puede venir de mi círculo de amigos o mi círculo denominacional. Dios puede hablar también a otras personas dentro del reino que pueden traer riqueza espiritual a nuestra iglesia. Amén, hermano. Nos necesitamos mutuamente, nos necesitamos unos a otros. La palabra pertinente, la palabra profética, la ayuda. Qué lindo es encontrar un conjunto electrónico de distintas denominaciones, un grupo de danza, un grupo de pastores reunidos en el concilio, en el consejo, un grupo de pastores que estamos luchando, aun cuando tal vez no seamos oídos, sin embargo, estamos cumpliendo el propósito del Señor. Porque ahí está en juego todo el plan. Miren, hermano, el mundo va a creer por la unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo ve división en la iglesia, va a poner en duda la veracidad del plan redentor. Va a cuestionar el plan de salvación que Dios ha establecido. Si hacemos un exégesis de Juan 17, vamos a encontrar que sí, en verdad, este es un problema complejo. ¿Por qué razón? Primero, porque se va a producir esta problemática aquí, de que el mundo no va a creer si es que no se produce esta unidad dentro de nosotros. Por lo tanto, consecuente con esta realidad, la pertinencia para nuestra vida sería que somos parte de una denominación existencialmente, pero en esencia somos el pueblo de Dios, la iglesia del gran Dios. Y para esto tenemos que trabajar y construir esta unidad para que el mundo crea. Bien, miremos un poquito si esto es tan hermoso y tan importante que se pueda producir dentro de esta realidad, ¿cuál sería en este caso las fallas? ¿Dónde estaría entonces el problema de por qué no se produce esta unidad dentro del pueblo de Dios? Seguramente nuestra predicación no ha sido la correcta interpretación de la palabra y del propósito de Dios. Poca comprensión del reino de Dios y estar inserto dentro de una realidad denominacional que no es mala, ya lo dije, existencialmente va a ser así, pero volver a la esencia, a las raíces, ese es el punto. El cambio de mentalidad es importante para ver este nuevo mover de unidad de la iglesia. El cambio de mentalidad es importante. El que tiene mentalidad de martillo va a ver a